para que podamos de esta manera unir nuestro pensamiento, nuestro sentimiento a Dios, a nuestro Padre Creador, al Maestro Jesús, para dar gracias, Padre, por esta oportunidad más que tenemos de poder reunirnos este lunes de estudio de la lectura de este libro de Manuel Filomeno. Ayúdanos así, Dios mío, a que podamos estar todos armonizados, concentrados, para que podamos entender lo que nos dice, nos cuenta este espíritu de estos sucesos que va narrando, de la ayuda de los mentores espirituales, que nos dan esta oportunidad de aprender y de este aprendizaje poder también ayudar a otros al entendimiento y poder comprender estos procesos obsesivos que pueden llegar a los centros espíritas, a un familiar, a un amigo. Así auxílianos en esta protección espiritual y que podamos estar bien sintonizados en todas las explicaciones que se den, podamos mantener esa concentración. Gracias, Dios mío, y damos inicio a la actividad de esta noche. Así sea. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Gillian. Valito, estamos en sus manos. Muy buenas noches para todos. Continuando con el libro Tramas del Destino, nos toca el día de hoy el capítulo 4, que se titula La dimensión del sufrimiento. Entre el paciente y sus familiares, no me dio despedida alguna, ni una palabra que pudiese disminuir la inclemencia del horror que abatió a la pobre Artemis cuando fue notificada del desdichado golpe, también golpeada en los recesos de su alma sensible. El oficio lacónico del órgano competente, en términos breves, incisivos, sin más amplios informes, alcanzó la finalidad como un rayo destructor pudiera alcanzar la débil floración de la vida. Si no fuera por el amparo de Ermelinda, la pobre dama, con el desmayo que la venció, se hubiera herido al caer en el suelo. El mensaje que le exigía la presencia en el puesto de salud, con el fin de realizar los exámenes necesarios que se imponían, llevando también a la familia, le parecía un sortilegio infeliz, una pesadilla que jamás cesaría, sin saber qué hacer. De inmediato, atrapadas por la terrible coyuntura, casi embrutecidas, fueron inspiradas a la oración por la madre desencarnada de Artemis. Lisandra reposaba después de haber sido vencida por una crisis angustiadora más. Gilberto se encontraba en el liceo. Las dos almas hermanas trucidadas, esto significa despedazadas, por los tridentes, es decir, por los apuntes de sufrimiento salvaje, se recogieron a la oración lenificadora, lenificadores suavizante, ahora vertida en palabras de dolor crucial, ahora callada en silencios abismales de amargura. Lentamente, al beneplácito de la oración que jamás se demora sin la indispensable respuesta, se fueron calmando, atendidas por el magnetismo dulcificador y reconfortante que les aplicaba a los invisibles amigos espirituales, responsables del curso de los acontecimientos educativos en pro de su redención. Esos bienhechores amorosos
no liberan a sus tutelados de la carga del sufrimiento que necesitan por impositivo de sus propios errores, que les cumple recuperar recomponiendo los paisajes humanos que quedarán yermos. Eso significa vegetación, que tienen vegetación, por sus actuaciones infelices. Si lo hicieran, sería más bien una actitud arbitraria de injusticia, lo que constituiría derogación de las leyes soberanas que rigen la vida, en nombre de un falso amor y connivencia con el error que estructura de sabiduría iluminadora y libertadora, a beneficio general, pero inspiran decisiones felices, evitan celadas odiosas que aumentan el padecimiento debido a la rebeldía a que se arrojan los incautos con la suma de las cargas imprevisibles que arrostran y se imponen, dañinas, impregnan de fuerzas superiores que se originan en la oración y en el intercambio psíquico, que establecen y mantienen en psicósfera de armonía y de esperanza, inducen personas y facultan factores que auxilian atenuando las pruebas, iluminan la conciencia y activan los recuerdos del pasado, tomándolos de los archivos de la memoria, con el fin de que se perciba que la indefraudable justicia divina es también amor, y que el amor es la más apurada metodología existente para la liberación y el aprendizaje del espíritu necesitado de evolución. Amparan moralmente con su presencia y se convierten en faroles íntimos que señalen el rumbo en la noche de las pruebas santificadoras. De este modo, rehechas del primer gran choque, las dos almas afines combinaron que no podían ocultar a los jóvenes el drama que pasaba sobre el hogar, considerando lo impositivo de las investigaciones médicas a que todos se deberían someter. Las horas ahora pasaban al compás de la lentitud. La ausencia del jefe de la familia se transformaba en un tipo más doloroso que la desencarnación, pues al lado de eso se adicionaba la aciaga, que significa desgracia, consecuencia en la balanza financiera de la familia, que venía a ser una sombra más de dolor para aquellos espíritus oprimidos por el sufrimiento. Aquí vamos a hacer una primera pausa. Nos damos cuenta cómo las situaciones que se van suscitando en este momento, las circunstancias que en este momento podemos darnos cuenta que nosotros nunca estamos solos. Lo hemos platicado en algunas reuniones. Siempre estamos materialmente hablando, acompañados de hermanos que nos apoyan, que nos acuerpan, que nos ayudan. En este caso, nuestra hermana está siendo asistida por su cuñada con dedicación, con amor, con entrega para fortalecerle, pero también están siendo orientadas para la oración, para que no nos olvidemos de ese lenitivo, para que no nos olvidemos de ese elemento súper importantísimo en nuestras vidas en los momentos de crisis. Y si nosotros hacemos una pausa en estos instantes durante el tiempo de la pandemia, mis hermanos, considero que hemos orado más que en otras ocasiones, porque nos sentimos solos, nos sentimos abatidos, nos sentimos lejanos. Y gracias a esta tecnología nos acercamos y nos apoyamos. Y por eso nuestro Maestro Jesús nos indica, orad y vigilad. La oración nos va a fortalecer y la vigilancia nos va a permitir que no decaiga nuestra fe, aunque muchas veces puede decaer la fe en nosotros. Cada uno sabrá cómo ha estado, pero interiormente mi persona sí muchas veces ha decaído, pero que nuestros hermanos nos indican a través de esta literatura, esta lectura, en donde en las situaciones difíciles, en las situaciones adversas, tenemos que levantar el ánimo, no desanimarnos, no dejarnos vencer, aún caídos, aún en el suelo,
nuestros hermanos literalmente nos extienden la mano y nos levantan. En este caso vemos, como les comentaba, la situación y que tenían que decirle a ambos hijos la situación del padre, porque también tenían que hacerse los exámenes correspondientes si ellos pudiesen estar contagiados. Entonces, acá nos comentan la importancia de la oración para que nosotros nos fortalezcamos. ¿Por qué? Porque nos están indicando que en determinado momento, cuando nos viene una desgracia y no estamos con los ojos abiertos, no estamos atentos a lo que nos está ocurriendo y nos dejamos vencer, abatidos por mm, esas noticias difíciles, entonces vemos solo negativo y oscuro. Y por eso nos indica el Maestro Jesús ser el farol, ser la diferencia. No estoy diciendo que hacer la diferencia y sentirnos más grandes que otros y ser como mayores en una forma como de vanidad, de ninguna manera, sino fortalecernos y recordar, hermanos míos, dicen nuestros hermanos, guías espirituales, nosotros os acompañamos durante toda vuestra trayectoria, para que nosotros nos fortalezcamos, para que nosotros sigamos adelante, para que nosotros no nos dejemos vencer. Y aquí es la prueba patente en donde nuestros hermanos nos están indicando las situaciones que se están suscitando, pero que también tenemos el lenitivo que les manifestaba anteriormente. Si alguien nos puede comentar eh, algo al respecto de estas dos páginas que hemos empezado a leer en este cuarto capítulo. Bienvenida, Blanca Cecilia. Por favor, escuchamos sus comentarios. Como veo que se está lavando, entonces actúo. Bueno, pues aquí nos están recordando el conocimiento que traemos de la doctrina espírita, que está actuando la ley de causa y efecto. Recordemos que la ley de causa y efecto actúa tanto positivo como negativamente. Y en esta familia, pues nadie nos unimos así porque sí, estamos comprometidos. En ocasiones por compromisos de salud, compromisos de enemistades o en ocasiones por afinidad para ayudarnos unos a otros. Y sí, ahí nos recuadran el comentario que hiciste de la oración, importante y que en el subconsciente aflora también a qué vinimos, ¿no? Siempre a veces a uno le recalcan por qué tal situación. Y en ocasiones, si hay méritos, cuando estamos en dificultades, Dios está presente y de una u otra manera nos llega la ayuda. Eso sí tengámoslo por seguro. Lo hemos comprobado, ¿no? Testimonialmente. Es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Blanca Cecilia. De hecho, esas palabras que comentabas con respecto a que hay una causa que nosotros desconocemos, ¿por qué nos encontramos en esa familia? ¿Por qué a veces decimos esa familia es disfuncional? ¿Por qué Dios permitió eso? Pues precisamente porque necesitamos pulirnos, apoyarnos y que a través de ese pulimiento, ese roce, nos va a servir a limar las asperezas que tuvimos o tenemos actualmente con nuestros familiares. ¿Alguien más que quiera comentar? Bienvenida, Norita.
¿No se escucha, Norita? Está cerrado tu micrófono, Nora. Se oye bien lejitos, Norita. ¿Me escuchan? Muy lejos. Bueno, no sé qué es lo que me pasa con mi computador, pero bueno, voy a tratar de elevar un poco la voz, pero sí se logra algo. A lo lejos, pero sí se te escucha. Ah, bueno, no, a mí se me venía a la mente este espacio, algunos comentarios, ¿verdad? Que en algunos momentos a lo mejor nosotros también lo hemos vivido, lo hemos sentido cuando hemos experimentado circunstancias bastante fuertes, ¿verdad? En nuestra vida, de atraer a nuestra mente y a nuestro sentido el espíritu de la queja, de decir que a mí los espíritus no me ayudan, a mí los ayudan, ¿verdad? Porque tanto es la circunstancia, podríamos decir, viendo que nos vuelve esa nebulosa. Sin embargo, nos ayuda, ¿verdad?, a darnos cuenta, como ya también Rosalía, cómo comprobamos, ¿verdad? Dice, no sé, cuando habla en este párrafo, que, ¿verdad?, no liberan a sus lados de la carga del sufrimiento. Porque por ese inmenso amor, ¿verdad?, no nos van a quitar ellos las pruebas que nosotros tenemos, que hay la necesidad de pasar, porque debemos de pasar esas circunstancias por la ley de causa y efecto. Sin embargo, como decía, ¿verdad?, ellos en ningún momento nos van a atenuar la carga de las pruebas que nuestro y lo podemos ver, ¿verdad?, a través de la historia de esta familia, y que eso, pues, y en este momento, pues, me lleva, ¿verdad?, al momento de repente que todos y cada uno de nosotros ya hemos pasado en nuestra vida o lo podemos estar pasando, que en realidad nunca los espíritus, ¿sí?, ayudan a atenuar, ¿verdad?, la circunstancia que estamos viviendo, que es preciso. Eso más que todo, el momento que ya los dos comentarios de Balito, se me vino a mí a la mente, ¿verdad?, que en circunstancias de nuestra vida caemos en espacios, y que esto nos invita una vez más a darnos cuenta el momento que todos y cada uno podemos estar viviendo, es necesario vivirlo por lo que hemos hecho, ¿verdad? Gracias, hermano. Muchas gracias, Norita. Agradecemos tu comentario. Uno de los puntos que mencionaba Norita, y realmente que como por el mismo amor que nos tienen nuestros hermanos, jamás van a quitarnos esas pruebas que tenemos que atravesar, porque las tenemos que atravesar en cuanto recordamos las enseñanzas del Maestro Jesús. La siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Entonces nosotros tenemos que cosechar aquello que nosotros sembramos y tenemos que corregir. Por supuesto que en la vida tenemos ciertos pagos que pagar, valga la redundancia, pero también ciertas pruebas que atravesar. Y entonces ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta que no existe la ley del ojo por ojo y diente por diente, sino que hay un equilibrio y una justicia magnánima por parte del Padre. Y muchas gracias, Norita. Vamos a continuar con la lectura. Sí. Aquel lugar estaba constituido por personas de la clase media, conforme a los patrones económicos vigentes en la tierra, que dependen de las cuotas de labor realizadas sin mayores economías
que soporten un periodo largo de vicisitudes. En aquellos días, el ingreso en un leprosario redundaba en un viaje al país de la desesperación, de donde prácticamente no se retornaba. Además de eso, el estigma que señalaba una familia constituía una marca impar de abyección y de desgracia, que inspiraba pavor y en algunos lugares persecución implacable. Normalmente las personas ligadas a los leprosos se veían obligadas a un terrible silencio, sin lograr siquiera una palabra consoladora de los amigos o de los parientes menos allegados por los estrechos lazos de la consanguinidad. Cuando eran indagados por los que amaban y se hallaban ausentes, disimulaban el dolor y se entregaban a evasivas. Se cambiaban de residencia con el fin de evitar sospechas y el consecuente interrogatorio de la maledicencia hábil de los vecinos y conocidos. Artemis sumaba la extremada aflicción de una indebida viudez con el esposo vivo muerto. Toda la gama de las próximas dificultades financieras y la carga de los extravagantes preconceptos generados por la ignorancia y la falta de piedad de la insensatez, que no se da cuenta de que el sufrimiento en el hogar del prójimo se halla también a camino de su domicilio. Ermelinda, en el auge del sufrimiento, abrazó a la cuñada y después de la oración mitigadora, la confortó diciendo emocionada y vibrante: Dios nos dará fuerzas para vencer esta situación amarga. Jamás nos deja huérfanos el Supremo Padre cuando de Él más necesitamos. Uniremos nuestros esfuerzos y lucharemos. Es verdad que nunca podremos subsanar la falta del ser querido, pero el Señor no nos dejará sin pan, sin la luz de la fe y sin los agasajos de la esperanza. Sufriremos y creceremos ante sus ojos. Alguna razón debe haber que se nos escapa para que seamos alcanzados por este superlativo sufrimiento en los verdes días de nuestros sueños, ahora convertidos en sombrías pesadillas. No nos desanimaremos a pesar de tener el alma triturada. Tengo la certeza de que Él, el Padre celoso, nos auxiliará para que podamos subir la difícil montaña de la resignación y de la confianza, conduciendo el fardo que debemos soportar. Aquí podemos hacer otra pausa. Quería comentar cómo nuestros hermanos, a través de esta lectura, nos están indicando el apoyo y el amparo constante. Para que, mis queridos hermanos, no nos olvidemos que nosotros estamos siendo asistidos de las 24 horas. Así, literalmente. Hermanos que nos apoyan, espíritus afines, espíritus familiares que nos apoyan incondicionalmente para que podamos seguir adelante y que podamos nosotros avanzar y entender este tipo de situaciones. Querida Luz Marina Henao, le escuchamos. Ay, querido hermano, estaba esperando que terminara su reflexión. De verdad que miramos ante la situación que vive ay, se me fue el nombre del señor, el que pues apareció con lepra, que se ve en la necesidad de recluirse pues en este hospital especializado para eso, como la familia pues que tiene escasos recursos o lo medio, lastimosamente vemos que algunas personas se ven como impulsadas a cambiar de domicilio con el fin de evitar entrar en conversación y dar de pronto informes de su lamentable situación, ¿cierto? En el caso pues de la lepra, que se ve pues como no algo muy bueno, ¿no? Igual al que le da SIDA en este momento. No vamos muy lejos. Cuando empezó lo de la pandemia, el hecho de quedar contagiado con el virus era considerado como algo terrible y la gente trataba de evitar
en comentar de que estaba padeciendo o contagiado con el virus. Entonces, ante esta situación vemos que nunca falta como esa compañía, como usted decía, de estos seres que estando encarnados nos dan esa voz de aliento y nos dan como esa fortaleza de que podamos comprender de que por algo estamos viviendo esas situaciones, que hay que hacerle frente con valor, hay que comprender como a profundidad la razón de estas pruebas, de estos retos que la vida nos presenta, pero con un propósito muy sublime, que es el de fortalecernos cada vez más precisamente ante esas dificultades, ¿cierto? Entonces me parece muy bonito de que, como usted decía, nunca estamos solos. Cuando no es que contamos, pues, de manera ineludible con la compañía, con los buenos consejos de nuestros guías espirituales, de amigos espirituales. De igual manera, aquí en el mundo físico tenemos compañeros, amigos que están ahí como para acompañarnos en este camino que no es nada fácil para muchos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Marina. La verdad que ese punto que tocó es realmente muy atinado cuando se iniciaba la pandemia, el hecho de saber que algún conocido tenía COVID era como un rechazo total, no solo para él, sino que para toda la familia, y que se expulsara y que se fueran, porque nos va a contagiar a nosotros, sin pensar que también en su momento pudiésemos nosotros contagiarnos, pudiésemos tener nosotros esas circunstancias en nuestro hogar, con nuestros familiares, cercanos o lejanos, y entonces ponernos en los zapatos de otros. Y aquí en este caso, lo que se manifestaba cabalmente con respecto a lo leproso, la situación financiera que se comentaba, las evasivas con respecto a los familiares y todo ello, que lo vemos con la lepra, lo vemos con el COVID, lo vemos con una serie de enfermedades, y entonces nos hace reflexionar que todavía nos hace falta cambiar, respetar a nuestro prójimo y quererlo, amar a nuestros hermanos, porque por eso es que nos encontramos en esta existencia que el Padre amorosamente nos brinda, que podamos nosotros amar a nuestro prójimo. Por supuesto que también es bien difícil decir, es que yo lo amo, pero en realidad eso es lo que nos toca ahora, amar a todos nuestros hermanos. Y ahí donde retrocedemos en el tiempo, nos recordamos de nuestro querido Maestro Jesús, en donde nos indica amaos los unos a los otros, y en donde velar por nuestro prójimo es velar por nuestro hermano, porque como todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre, nos hace recapacitar en ese apoyo. Blanca Cecilia, bienvenida nuevamente. Bueno, me acordé que Luz Marina es un paralelo entre la lepra y el COVID, y en realidad hace falta información en cuanto a las enfermedades, porque cuando hubo el COVID, nosotros teníamos unos vecinos que a toda la familia le dio el COVID, pero en extremidad. Y resulta que tenía mascotas. Ni en las veterinarias le aceptaron las mascotas, porque pensaban que las mascotas contaminaban. Imagínate cómo sufren también las mascotas cuando no hay un conocimiento. A los gatos los botaron. Pues afortunadamente, pues nosotros aquí no es porque el que no dice que no sepa su mano izquierda lo que hace la derecha, ¿no? Pero lo digo es por un ejemplo para si nos llega a presentar alguna otra pandemia que ya están anunciando otra. Es que averigüemos, es que ni los veterinarios. Tocó que al animalito, pues sí, nosotros lo aceptamos. Mi hogar aceptó los animalitos, se bañaron y no pasó absolutamente nada. ¿Cómo uno discrimina? Son pruebas que le ponen a uno en el camino. Y la familia, pues tuvieron que internarlas, imagínate. Si no hubieran
hubiéramos visto esos animalitos, estuvieran en el mundo espiritual. Entonces, verdad que nosotros a veces por ignorancia cometemos errores. Lo quería traer a colación para cuando nos presenten casos, y pues Dios, cuando ve que está uno actuando con voluntad y con conocimiento de servicio, Él está con nosotros. Bueno, gracias. Muchas gracias por el comentario, Blanca Cecilia. De verdad, muy atinado el comentario porque me hace recordar el año pasado en julio adquirieron mi hermano y su familia, ellos son 4, un perrito. A ellos en el mes de septiembre les tocó el COVID a los 4 y fue muy fuerte más para mi cuñada. Entonces este perrito estaba tan angustiado por los 4 que iba a cada uno de los cuartos para como transmitirle esa fuerza, ese cariño, ese apoyo, porque como estaban cansados y estaban muy abatidos, entonces era muy difícil. Y lo que decía ahorita Blanca Cecilia me hizo recordar que el perrito en este caso era como el enfermero, porque nosotros como familia no podíamos ingresar a su hogar, sí podíamos llevar alimentos, sí podíamos llevar víveres, algunas cosas, pero no podíamos ingresar. Muchas gracias por ese comentario, Blanca Cecilia. Ahora vamos a escuchar a nuestra querida Rosalvita, bienvenida. Sí, buenas noches para todos, me alegra saludarlos. Con relación a este capítulo y a este pedazo que acabamos de leer, me parece tan reconfortante el mensaje de Hermelinda hacia su cuñada para darle a entender lo que hace el amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y nos dice que el sufrimiento pues es duro y difícil, pero nos hace crecer ante él. Mire que nosotros nunca vemos eso con el sufrimiento. Nosotros no pensamos cómo sufrimos, pensamos cómo sufrimos y por qué sufrimos, pero no entendemos las consecuencias tan grandes de ese sufrimiento aceptado con humildad. Y entonces ella tiene una reflexión que a veces se nos olvida a nosotros. Nosotros no pensamos, bueno, ¿y por qué estamos sufriendo esto que otros no sufren? ¿Por qué estamos padeciendo aquello que otros no padecen? Algo debe estar pasando en nuestro interior. Alguna razón debe existir para que estos dolores lleguen a nuestra vida. Entonces nosotros, cuando estamos sufriendo, pues que por qué, que yo tan buena, que yo tan bueno, que yo como sufro, que a mí como me toca, y no nos preguntamos por qué, Señor, me está pasando esto a mí. ¿Qué he hecho yo para ser alcanzada por todo este sufrimiento y por todas estas pruebas? Es una reflexión muy linda de Hermelinda y fíjese que es una reflexión de fe y de confianza absoluta. Oiga, mire, no importa, Artemi, sigamos adelante. No vamos a pasar ni hambre, ni necesidades, ni dificultades, porque no nos va a faltar ni el pan material, ni el pan espiritual. No nos va a faltar la luz del alma para entender el sufrimiento y el dolor, y nuestras almas, aunque trituradas, como dice ahí, o sumergidas en el dolor, no nos faltará la mano de Dios como Padre generoso y bueno para ayudarnos a subir la montaña del dolor, acompañados de la resignación y de la confianza para soportar escalar esa montaña de sufrimientos, porque ya después llegaremos a la cima, culminará el dolor y el descenso será lleno de alegrías, de reflexiones y de descanso. Entonces, este es un mensaje que nos llena como de ánimo, ¿no? Esas palabras de Hermelinda me parecen tan bonitas, me parecen como tan motivantes, y que es lo que nosotros como espíritas debemos hacer con todas las personas que llegan a veces a nuestro alrededor.
Nosotros debemos infundirles ánimo, fuerza, fortaleza. Y si no conocen la doctrina o no la entienden, pues no es ponernos a hablar de todo lo profundo de la doctrina, sino hablarles del amor de Jesús, que eso sí lo conoce todo el mundo, la gran mayoría. Entonces, hablarles de que Dios nunca nos abandona, que el Maestro Jesús no nos deja solos, que después del sufrimiento viene la alegría, que después de las pruebas vienen las satisfacciones, que vienen las realizaciones, que vienen las recompensas a haber sabido soportar el sufrimiento, ¿no? Me encanta muchísimo esa parte y por eso quería hacer esa reflexión sobre la fe y la confianza en Dios y el porqué del sufrimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalvita. De verdad que esos comentarios que acabas de tocar, sí, nos hace reflexionar en esa parte última, en donde lo que cabalmente mencionas, la luz de la esperanza, el alimento que nos va a reconfortar y no pensar por qué es como renegar, sino que realmente agradecer al Padre. Y recuerdo que nosotros teníamos un pariente que él agradecía cada vez que tenía infortunios y penas. Y entonces nosotros le preguntábamos, ¿pero por qué agradecía? Porque hay una razón oculta por la cual tengo que atravesar, entonces me va a servir. Y tenía razón. O sea, con el tiempo, cuando uno estudia, cuando se va adentrando más dentro de la literatura, se va comprendiendo y no solo adentrándose en la literatura, sufriendo en carne propia una serie de vicisitudes y acontecimientos que nos hacen recapacitar y nos hacen pensar. Vamos a continuar con la lectura. Y casi incorporada por la progenitora de Artemis, con la mirada brillante, concluyó: llegará el día en que veremos regresar a nuestro Rafael, mutilado o no, en otras circunstancias, al hogar que lo esperará siempre y en que hoy está imposibilitado de permanecer por imperio de la superior voluntad de Dios. Una atmósfera de paz saturó el ambiente, haciéndolo sutil en un clima como el que debía ser habitualmente el de todos los hogares de la tierra. Reuniendo las fuerzas vacilantes aquella noche, después de la cena, y de haber realizado los deberes escolares, la progenitora instruyó a los hijos en cuanto a lo ocurrido, y sin dramatismo o exceso que pudiera agobiarlos en demasía, los orientó sobre los cuidados que debían tener a partir de aquel momento. Al referirse al padre y a los días menos felices que sobrevendrían, cerrando la entrevista con un toque superior de optimismo y de esperanza. Los jóvenes no pudieron ocultar su angustia. Ya tenían discernimiento suficiente para poder aquilatar la extensión de lo que sucedía, del padecimiento del padre, de la desventura de la madre y de la amenaza que se cernía sobre todos en cuanto a la hipótesis de estar contaminados, así como del futuro ahora tan incierto. Aumentando la carga de la desesperación controlada, Lisandra, saherida, que significa herida, por el choque, y como fuera de esperar, fue vencida por la sumersión prolongada en una crisis epileptiforme, perdiendo la conciencia. Esta vez se agitaba balbuceando palabras ininteligibles, distinto todo de la acción típicamente epiléptica, sin las convulsiones características. No obstante, inquieta como si se paseara por lugares lóbregos que le causaron horror, alucinada, expresaba conexión en las palabras pronunciadas y en los gestos. La joven mencionaba en aquel trance de aflicción las reminiscencias de una vida anterior, que ahora producían los inconvenientes y las terribles aflicciones que se imponían como medida salvadora para la rehabilitación personal y la de los implicados en las desdichas que sufrían. Aquella fue, para la familia Ferguson, una prolongada noche de agonía, hasta la casi total aniquilación de las
resistencias físicas y morales. No se puede exponer con facilidad toda la dimensión del sufrimiento que se adentró velozmente por el hogar, ya consumido por los dolores que se sucedían cruciales desde hacía tiempo. Así finaliza este capítulo. Podemos nosotros notar que este final, como bien decía Rosalvita, nos hace reconfortarnos y apoyarnos, que nosotros estamos siendo asistidos por entes de luz, que en este caso también la progenitora habla con sus dos hijos y no es un dramatismo para que se asusten, para que se atormenten, no, les habla con claridad, con verdad, pero también con firmeza porque todos necesitan estar fuertes para esta situación y poderle proyectar. Acá no lo dice, pero que todos en conjunto proyectar esa energía vivificante hacia el padre, el jefe de familia. Y es así como nosotros nos ponemos a analizar cuando un pariente nuestro está enfermo, todos los que nos encontramos cerca nos toca transmitir esa energía, transmitir ese positivismo, esa transmisión de amor, porque realmente es una transmisión de amor para aquellos hermanos, para que se levanten y sigan adelante y que continúen, porque a través de ese optimismo, de esas energías, que todo va a salir bien, pero no decir, miren, todo va a salir bien y nosotros con el rostro de que estamos, que ya no podemos más, que creemos que realmente no va a pasar todo y que todo va a salir bien, sino que pedimos a Dios que nos dé esa fortaleza, ese coraje para que realmente se den las situaciones y transmitir esa energía de amor. Ahora, vemos también cómo a través de esas situaciones, porque sabemos que esa serie de noticias, esa serie de acontecimientos, obviamente a una chica que ha padecido por ataques epilépticos hace mucho tiempo, desde su niñez, hace recordar una serie de acontecimientos y creo yo que algunos de nuestros familiares, por lo menos en los nuestros, ha sucedido esa serie de choques, de situaciones difíciles, pero que al mismo tiempo nos indica que va a servirle para la transformación personal, para poder no olvidarnos que esta existencia nos toca estar acá para poder corregir el daño cometido en el presente, en el pasado, o también fortalecernos a través de las pruebas que podamos tener frente a nosotros y tomar en consideración lo que acá nos están indicando. El amor es la fuerza que nos va a brindar el apoyo necesario para que podamos transmitirle esa energía vivificante hacia nuestros seres queridos. A veces, no sé si a ustedes les sucede, uno quisiera ser enfermero, uno quisiera ser médico, al ver las situaciones adversas de nuestros seres queridos o nuestros amigos o nuestros conocidos, pero que también recordemos que tenemos la oportunidad, uno, la oración, y dos, si nos es posible transmitir pases lenitivos, pases dispersantes, pases para recargar el apoyo que necesitan nuestros hermanos, podemos hacerlo. Porque cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí yo estaré, mencionaba el Maestro Jesús. No sé quién nos pueden comentar nuestros demás hermanos. Bienvenida, Nubia. Buenas noches. Bueno, aquí ante la dimensión del dolor de la familia Ferguson, vemos cómo, decían nuestros compañeros anteriores, cómo en los momentos de dolor, como que nos tratamos de derrumbar y tratamos de decir, no, yo soy la única que sufro esto, como decía Rosalvita, porque a mí, yo soy la única que tengo este dolor. Pero vemos aquí en el libro que hay dolores fuertes como el que está transcurriendo por esta familia en estos momentos.
El padre, que era el que sostenía la familia, como decían ahí, que era de clase media, con lepra. Y recordemos que en ese tiempo, como decíamos en las anteriores clases, la lepra todavía no había encontrado esos medicamentos y que un leproso era alguien que aterrorizaba, que asustaba, más o menos como decir una persona en estos días que tenga SIDA, que era repudiada por la sociedad, porque, como decían, ante el desconocimiento de las causas de las enfermedades y de cómo era el contagio, y que realmente era un contagio bastante alto, como decíamos en la clase anterior, la lepra se contagiaba muy rápido y habían pueblos, aquí había un pueblo en Colombia que se llamaba Agua de Dios, que solamente era de leprosos. Todos los que se iban allá, recordemos en la Biblia que había ese valle de los inmundos, que era el valle de los leprosos, que eran expulsados de la sociedad y decían que eran inscritos en el libro de los muertos, o sea, que era la muerte en vida de las personas. O sea, la lepra era algo terrible y si vemos, como nos decía en la clase pasada, la lepra va degenerando el cuerpo, va cayéndosele al leproso pedazos de su organismo, como la nariz, las orejas, sus labios, se va volviendo es bastante deformado su organismo. Entonces también era por eso el miedo que teníamos a esta enfermedad, a estar contagiados por ella. Pero aquí en el libro, yo viendo, como decía, no hay nada que no tenga una causa, no hay efecto sin causa. Nos contagiamos por nuestras reminiscencias anteriores, por nuestros débitos anteriores, por nuestras infracciones ante la ley de Dios, como decía aquí, que la hija de ellos, Lisandra, venía en ese proceso de rehabilitación por medio de ese sufrimiento. También de la epilepsia que ya venía a depurar, o sea, los dolores. Y vimos también en la anterior clase que ella, a pesar de que tenía la epilepsia, estaba desarrollando la esquizofrenia juvenil también en su adolescencia. O sea, aquí es donde vemos que es el espíritu el que está endeudado y no el cuerpo, que en el cuerpo aflora lo que no hemos podido rehabilitarnos en existencias anteriores, tanto en enfermedad como en sufrimientos morales, porque si vemos, a pesar de que Artemis y Hermelinda eran espíritus evolucionados, esa carga emocional del sufrimiento que traían también era como dolorosa, era algo como, yo digo, ponerme en los zapatos de ella es durísimo, porque ver que su hija enferma, que su esposo ahora también enfermo y que la situación económica también iba como a ser muy precaria para ellas, y prácticamente yo digo, ahí es donde están esas manos bondadosas, esos seres queridos como la mamá de ella, que llegaba a infundirle ese valor por medio de la oración, por medio de Hermelinda, a decirle, como han dicho todos, que ahí no se acababa todo, que iba a continuar, que había que tener esa esperanza y ese valor en el futuro, y que a través de todo eso sufrirían, pero lograrían esa ascensión como espíritus evolucionados, esa ascensión hacia Dios. Entonces ahí vemos como las elecciones, como siempre hemos dicho, se hacen de dos formas. Esa ascensión se hace a través del dolor o a través del sufrimiento. Y aquí esta familia escogió la del sufrimiento. Y Hermelinda y Artemis escogieron la de esa resignación y esa como sumisión a la voluntad de Dios para lograr que sus seres queridos asciendan. Esa es mi reflexión. Gracias. Muchas gracias, Nubia. De verdad, muy agradecidos por los comentarios, porque de hecho nos hace recapacitar cada uno de esos puntos que acabas de mencionar, para que nosotros podamos reconsiderar y tomar en consideración el apoyo incondicional, y por supuesto que hay una causa del pasado, pero que en el presente no existe como comprensión por parte de la medicina convencional, pero que nos está brindando la
orientación importante a la luz de la doctrina espírita. Y por supuesto, como bien mencionas, en cuanto a la situación de mamá velando por la hija, velando por el esposo, la situación financiera, pero también nos vamos recordando eso, que nunca desampara nuestro Padre a ninguno de sus hijos. Es decir, todos nosotros siempre estamos amparados. ¿Alguien más que nos pueda hacer algún comentario? Si me lo permiten, cortico. Claro, muchas gracias, Luz Marina. Eso, sí. Reflexionando brevemente, estamos viendo el caso de la familia Ferguson, donde los integrantes, los que participan de este drama, todos tienen alguna historia de vida que contar, y vemos poco a poco cómo se va desarrollando la historia de cada uno en el presente y en el pasado, y todo es para un aprendizaje. Por eso Manuel Filomeno de Miranda, a través de la historia de esta familia, nos quiere demostrar cómo se enfrentan las situaciones, cómo hay que sobrellevarlas, cómo debemos mirar, porque igualmente cada familia en el planeta Tierra vive un drama diferente, y cada uno de sus integrantes igualmente experimentan, se colaboran, se integran o se rebelan frente a las mismas pruebas que viven, ¿no? Y a esas familias se unen también seres del mundo espiritual, unos para apoyar y otros para continuar la venganza. Entonces es como una forma que tenemos para mirar desde, como se dice, desde las gradas, lo que está sucediendo, para que nosotros, si llega el momento y nos toca estar en el ruedo, tengamos como ese concepto, tengamos ese aprendizaje que ya otros nos contaron, y que lo que están tratando de ayudarnos es: evitemos sufrir de esta manera, sabiendo sobrellevar las circunstancias en las cuales nosotros nos hemos enfrentado. Entonces, es muy bonito que la historia de vida de esta familia nos sirva a nosotros para que entendamos la posible historia de vida que pueda estar llevando cada hogar, cada familia en el planeta Tierra. Que por eso debemos ayudarnos a través de la oración unos con otros, ¿no? Una feliz noche y muchas gracias. Muchas gracias, Luz Marina. Gracias por esos comentarios muy pertinentes en cuanto a que cada familia vivimos o la gloria o el infierno. De una forma alegórica, por supuesto, utilizando algunas palabras un tanto fuertes, pero que, por supuesto, por eso mismo el Padre nos ha permitido reunirnos en familia, y cada uno es distinto, como bien mencionan algunos orientadores, como los dedos de la mano, que son distintos, pero que cada uno son importantes para, por ejemplo, tomar o asir un objeto. Entonces, la unión hace la fuerza. Y cabalmente, como mencionaba Luz Marina, que cada uno de nosotros tenemos que poner nuestra mejor parte, esforzarnos mucho para poder codearnos mejor con los parientes con quienes no nos llevamos bien, y empezar a decir, bueno, hoy sí debo de estar mucho mejor
con él, con ella, porque así es la vida. Y en algunas ocasiones me recuerdo yo que platicábamos de la doctrina espírita con una persona y le decíamos, mire, usted tiene que perdonar a su esposo, usted tiene que apoyar incondicionalmente y perdonar y hacer todo lo posible, porque si no, le va a tocar en la próxima existencia estar juntos. Dios mío. Entonces sí, voy a hacer lo posible para ir mejorando. Y pareciera un poco gracioso, pero la situación está en que no llegar a ese extremo que, bueno, lo voy a hacer porque si no me van a obligar, no, pero tratar la manera de irnos esforzando para que ya no cometamos más errores y a través de este tipo de literatura darnos cuenta nosotros que tramas de situaciones difíciles que nuestros hermanos nos hacen observar, nos hacen reflexionar, nos hacen recapacitar por qué se están dando para que, como bien decía Luis Marín Henao, nosotros mantengamos esa armonía, ese equilibrio. Dentro de la lectura decía ese equilibrio y esa paz que debería de existir en cada hogar. O sea, que cada uno de nosotros esforzarnos a mantener el equilibrio en el hogar. Si alguien es fuego, ser el agua. Pero yo no quiero ser el agua, pero alguien tiene que ser el agua para mantener ese equilibrio y llegar a tal punto en que va a contagiar y entonces todos van a mantener esa armonía y entonces se va a evitar esa violencia en la cual, por supuesto, nos encontramos debido a que estamos en un mundo de expiación y prueba, pero que vamos a esforzarnos para poder trascender hacia el mundo de regeneración. Y eso es lo que nos compete y nos están preparando nuestros hermanos encarnados y desencarnados, nuestros hermanos que nos apoyan a través de la psicografía de nuestro hermano Divaldo Pereira Franco, como de otros hermanos también psicógrafos, y obviamente también estudiando las obras básicas de Allan Kardec. Solamente y muchas gracias, mis queridos hermanos, y pasamos con usted, querida Johanita. Muchas gracias, Valito. Muchas gracias a todos por los comentarios, muy enriquecedores, como siempre. Le quiero pedir, por favor, al hermano Marco Tulio, si fuera él tan amable de hacer la oración de cierre, tomando en cuenta una solicitud de doña Lucy. Ella, pues, desde hace mucho tiempo está pasando una situación difícil con su hija. Entonces, ella también en este momento nos ruega que la incluyamos en la oración. Ella se llama Isela, también ha tenido problemas, viene teniendo problemas de obsesión. Muchas gracias, hermano Marco Tulio. Sí, Johanita. Vamos a agradecer a nuestro Padre Creador por habernos permitido en este día haber podido recibir ese conocimiento que anhelamos para nuestra superación evolutiva. Padre, humildemente te pedimos por la salud de nuestra hermana que tanto necesita de que los fluidos espirituales de nuestros guías y protectores estén con ella, que los médicos espirituales la asistan y que los maestros puedan inducirla a esos espíritus que puedan estar interfiriendo en su felicidad, sea la razón que sea. Padre, te pedimos que tu misericordia descienda hacia esta hermana,
Asimismo, agradecemos a todos nuestros guías y protectores por estar con nosotros acompañándonos en este estudio. Y asimismo pedimos que en esta noche, al descansar, podamos continuar nosotros unificados con nuestros guías y protectores, ampliando esos conocimientos. En el nombre del Maestro Jesús, agradezco a todos mis hermanos que participan en este estudio por la armonía, por la paz y por su buena voluntad, para que estemos todos armonizados. Todo eso, Padre, lo agradecemos en el nombre de nuestro hermano Jesús de Nazaret y de nuestra Madre María de Nazaret. Que así sea, que así sea, que así sea. Que así. Que así sea. 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 Feliz noche para todos. Abrazos desde Muchas Medellín. gracias. Igualmente, Buenas noches. Buena noche Que para tengan una linda todos. semana. Descansen. Esperamos el próximo lunes con un nuevo capítulo. Feliz noche para todos. Igualmente, buenas noches para todos. Feliz noche para noches, todos. bendiciones. Adiós. Gracias, buena semana. Gracias, buenas noches para todos y bendiciones. Muchas gracias. Feliz noche. Sí, feliz noche para todos. Feliz noche a todos y gracias.